Hola a todos. Primero que nada, quería agradecer a todos los que han escuchado este trabajo. Nos causa mucha alegría la buena aceptación que han tenido estos especiales. Así que muchas gracias a quienes nos escuchan y a quienes están siguiendo de cerca este proceso. Lo segundo, dejarles aquí el contacto de nuestro querido amigo Moroni Contreras. Ustedes vayan a Instagram y se meten a abogado-moroni-contreras para tener el contacto con Moroni. Él es especialista en temas de familia y su oficina está en San Antonio, 385, oficina 303 en Santiago Centro. Después de esto, recordarles que va quedando menos de un mes. Acuérdense que el voto es obligatorio. Es importante que ustedes vayan a votar, no porque les van a pasar una multa que es bastante cara, sino porque es importante, es un proceso histórico en el cual debemos participar todos. Sea la opción que quieran ustedes ahí marcar, es importante que puedan dar su opinión. Así que ya sin nada más que decirles, agradeciendo su sintonía, les dejo el tercer especial constitucional de Distopía 84. Recuerden, si nos quieren ver o seguir, también estamos en Instagram en distopía.84.podcast. Así que los dejo con este programa y nos vemos en otra grabación más adelante. Gracias. Recording. Ya. Hola a todos los que están conectados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don Felipe, ¿cómo está? Muy bien, Álvaro, ¿tú cómo estás? Aquí listo ya para que empecemos a ver el tercer pilar de esta propuesta de nueva constitución, de acuerdo al texto que estamos revisando. Ya, yo les comento al tiro que lo que ya está publicado ha tenido muy buena recepción, así que le agradecemos a toda la gente que ha escuchado este trabajo en ¿Me conjunto. escuchan o me caí de nuevo? No, te estamos escuchando y te estamos grabando también. Y se cayó, Y ahora te caíste. Un poco pitoniza, pero bueno. Pero mientras se vuelve a conectar Ninoska, que ahí está apareciendo otra vez, saludamos también esta noche a la profesora que se integra. Así que buenas noches, Francisca. Hola, buenas noches a todos los radioescuchas de esta jornada. Ahí haciendo un recuerdo de un antiguo contertulio, don Felipe Riquelme. Estamos saludando a todos los ahuyentes. Así que bienvenida. Y hoy día logramos la paridad, así que estamos bien. Ya no hay que declararse o declarar a alguien so ahí va a mantener lo que es la paridad. Y finalmente, esperando que no se caiga muy seguido y que no hable de repente, saludamos a la profesora de historia. Hola, Ninoska, bienvenida. Ninoska. Bueno, parece que de nuevo vamos a hacer tres, así que... Última conexión de internet. Ahí, sonaste. Sí, ahora sí, dale. Sí, es que tengo pésima señal, no sé por qué. Justo ahora. Justo ahora, ¿no? Nada, saludarlos. Espero que esta sea una conversación productiva, fructífera. Y nada, qué bueno que estemos todos esta vez. Sí, pues es algo importante, hay que tener la visión, ¿verdad? De todas partes y ojalá de forma paritaria. Así se viene el futuro, eso es lo que se propone y así es lo que hay que mantener de ahora en adelante. Oye, nuevamente vamos a dar a conocer los documentos que estamos ocupando. Esto no es al azar, tratamos de prepararnos, de ahí a que lo hagamos bien o lo hagamos mal es otra cosa. Hay que hacer una corrección de lo que dijimos en los capítulos anteriores, porque si bien el voto es obligatorio y decíamos que puede ser que los menores de 16 y 17 años podían votar de forma voluntaria, eso no prosperó ya en el Congreso. Eso viene dentro de la propuesta de la nueva Constitución y como no prospera en el Congreso, eso no se va a poder hacer en esta elección, en este plebiscito, ¿ya? Solamente van a poder seguir votando la gente de 18 años en adelante y es obligatorio. El que no vota puede sufrir una multa de hasta 5 UTM, que no sé cuánto valdrá la UTM, pero es bien salado. Estamos ocupando la guía práctica del borrador de la nueva Constitución,
que está bien de moda en este momento, porque no sé si estuvieron viendo las noticias de que se está falsificando este documento y se está entregando información falsa, incluso por parte de algunos constituyentes. Así que nosotros estamos con la oficial. Estamos con también el texto de propuesta constitucional y sumamos un librito que también se está repartiendo de forma gratuita en algunos lugares, que es la nueva Constitución de Chile con peras y manzanas. Ya, esos documentos igual los pueden adquirir, los pueden comprar si quieren por librerías LOM, no, editorial LOM, o será librería también. Bueno, yo los compré por internet y están bien buenos. Aló, ¿están ahí? Pero los escucho. Te escuchas un poco cansado nomás, pero bien. Oye, a lo mejor nos están boicoteando el trabajo. Puede ser. ¿Cómo justo nos va a Estamos fallar bien. a todos el internet? Sí. Es que hasta ahora la gente usa internet para poner música en sus casas. Es viernes. Lo único que están aquí trabajando gratuitamente por el bien de la gente. Ya, les cedo la palabra a ustedes para que empecemos a trabajar. Así que, ¿qué quieren destacar de lo que ha pasado esta semana? ¿De qué se han enterado? ¿Qué noticias les interesan? Y avanzamos con el tema. Creo que siempre es mucho más importante informar que empezar a desmentir un poco todas estas noticias falsas que han surgido en torno a la nueva Constitución. Si uno se pasa la vida desmintiendo, no queda tiempo para explicar realmente lo que hay acá. Y precisamente el pilar que vamos a tratar hoy es bastante cortito, así que hay tiempo para poder hacerlo de mejor manera. Y hay que ver bien dónde se coloca el foco, y creo que es más importante informar, porque esa misma información va a ir desmintiendo la información falsa que puede salir. Felipín, ¿algo que comunicar? A propósito del tema de la paridad, quería comentar algo que habíamos estado conversando durante la semana. Se conversaba, que lo vamos a ver más adelante, acerca de la importancia de que una de las propuestas de la nueva Constitución es que la paridad esté constituida por al menos un 50% de mujeres el Congreso, ¿ya? Y había estado escuchando en la radio una discusión que se generó en torno a esto, de por qué tenía que ser un 50, por qué no podía ser menos, y cuál era la diferencia con las cuotas. Creo que es un tema que, bueno, yo por lo menos no tenía claro, y que me imagino que habrá otras personas que tampoco lo tengan claro. Hablaban del caso de un caso que se dio en México, de unas elecciones en donde estaba de este tema de las cuotas. Tenía que haber cierta cantidad de mujeres como mínimo elegidas. Pero pasó que una vez pasadas las elecciones, cada partido que había presentado una mujer, después la retiró y puso a un candidato hombre. O sea, en realidad ya no un candidato, sino que a un representante hombre en ese puesto. Hizo el La reemplazo. diferencia Exacto, el reemplazo. Entonces la diferencia con la paridad es que la paridad exige que sea el puesto ocupado por una mujer durante el periodo que se ejerza ese cargo, ¿ya? Y eso, hablaban ahí de esta importancia de echa la ley, echa la trampa. En un momento le preguntaban a esta experta que estaba comentando por qué a lo menos un 50%, por qué no podía ser en función también que otra opción, de repente tomar la proporcionalidad de la población del país. Digamos que, según lo que tengo entendido, son 52% de mujeres en Chile. Entonces quizá tomar como esos números en consideración también a la hora de generar esta paridad. Y apareció este tema. Ella mencionaba que finalmente no era que las mujeres estuvieran menos en cargos públicos porque no tuvieran capacidades o porque no pudieran ejercerlo, sino que simplemente no se presentaban porque no las presentaban, los partidos no las presentaban. Entonces esa era justamente una de las cosas que se buscaba ir revirtiendo con esta propuesta de paridad.
Muchas gracias. Es importante este tema porque aquí las trampas ni siquiera hay que inventarlas, no hay que buscarlas. Las trampas ya están hechas en otras partes. Y hay mucho tema psicológico entre medio de una votación y hay mucho de publicidad también. O sea, si nos vamos a los estudios, muchas veces el candidato que sale primero tiene mayor posibilidad de salir electo solamente porque es el número uno y es el primero que lee la gente que vota. Y hay mucha gente que no se cansa y se queda con el primer nombre y se acabó la votación. Entonces, también hay un tema estratégico. Hay que ir corrigiendo la elección muchas veces para que esta cuestión sea democrática y sea representativa. Vamos a tocar el tema de qué es la democracia representativa, que no tiene que ver a veces con una mayoría absoluta, sino con representar a las personas, a los grupos que están realmente en nuestro país y que sea algo proporcional. Lo dejamos más adelante, pero le cedemos la palabra a Ninosca, que esperamos que no se vuelva a caer, para que nos pueda dar ahí algún mensaje de inicio en este programa. No, pues a propósito de lo que estábamos hablando también, pues de las confusiones, las trampas y las mentiras que están divulgando. Incluso hoy día estaba una ex constituyente de la UDI, la Constanza V, ¿se pronuncia su apellido? Sí, bueno, como ella estaba Juve, algo así. Bueno, entregando textos con artículos falsos. Entonces yo llamo a las personas a que si van a bajar la nueva constitución, que lo hagan de la página oficial, que es de la página de los constituyentes, ¿ya? De la convención, para que no hayan confusiones, sea el texto oficial, porque de verdad que han hecho una campaña de desprestigio y de mentiras muy grande. Sí, es cierto. Material oficial, por favor, si quieren informarse con las cosas reales, no con lo que se está publicando en muchas partes. Eso es parte de nuestra responsabilidad, buscar las fuentes y ver que sean fuentes confiables. Así que eso es responsabilidad de cada uno, ojalá que todos los que escuchen lo hagan. Y en cierta forma también tratamos de hacerlo a través de estos programas. Bueno, entramos de lleno al tercer pilar. Ya, estos pilares son los que sacamos de la guía práctica de la Constitución, donde vemos los temas que son de forma transversal, no vamos artículo por artículo, sino que el tema en general. Luego más adelante también vamos a tratar de ver los artículos. La profesora Ninosca ahí se da una pega bien fuerte, haciendo a veces comparaciones también con la Constitución del 80, así que avanzamos. El tercer pilar, ya por nombre, un Chile con tradición institucional. La propuesta de nueva Constitución establece que el Poder Ejecutivo estará en manos de la Presidenta o Presidente de la República y el Poder Legislativo estará conformado por el Congreso de Diputadas y Diputados y la nueva Cámara de las Regiones. Adicionalmente, se contemplan las entidades territoriales, los sistemas de justicia y los órganos autónomos constitucionales, entre otras importantes instituciones. Ya, aquí vamos netamente a lo que muchos llaman como el corazón de la Constitución, que es el sistema político y la organización de estos sistemas que se confluyen para generar la orgánica del Estado. Históricamente el país ha tenido siempre una preponderancia a mantener tres poderes simultáneos, tres poderes que conforman lo que es el Estado, ¿ya? A diferencia de otros países que, por ejemplo, tienen un rey, que eso es una monarquía y donde el rey es casi absoluto, o un sistema parlamentario potente, aquí hay tres poderes que llevan más o menos un trato que es que no es paralelo, la palabra es como que equilibran la balanza, por decirlo así, y que nos ayudan en el fondo a saber cómo reaccionar y las decisiones que se toman en el país. Los tres poderes, ¿cuáles son? Ningún poder puede superar al otro. Tienen que estar en equilibrio y limitarse a sus funciones. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los poderes? Lo estábamos viendo con la introducción. Poder legislativo. ¿El poder legislativo cuál sería, profesora? El que crea las leyes, las aprueba o las rechaza. Luego viene un poder ejecutivo, que es donde aparece la figura del presidente. Tanto el poder ejecutivo como el legislativo
se eligen a través de elecciones populares. Nosotros elegimos a los parlamentarios como ciudadanos, también elegimos al presidente, y viene luego el poder judicial, que ahí no tenemos mucho que ver, sino que tienen que ver otros poderes. Nosotros no elegimos los jueces, pero el poder judicial es el que administra la justicia dentro del Estado, ¿ya? Y es importante agregar que el presidente de la República va acompañado de sus ministros, que hasta ahora, y bueno, van a seguir siendo cargos de confianza, que son escogidos por el presidente electo. O sea, en cierta forma lo que estás diciendo es que nosotros elegimos el presidente y también le damos la confianza a él para que pueda elegir la gente que lo acompañe. Exacto. Ya, perfecto. Ojalá eso quede bien claro. Nosotros no elegimos ministros, nosotros elegimos al presidente que designa a los ministros. En cuanto al poder legislativo, nosotros elegimos de acuerdo a nuestros distritos a los diputados. Desaparece la Cámara del Senado. Desaparece, se transforma en lo que se llama la Cámara de las Regiones. Y ojo ahí, porque las cámaras de las regiones como mínimo van a tener 3 representantes de las regiones. Ahí hay un poco de confusión, pero realmente sería como el nuevo Senado y van a cambiar las funciones. ¿Ya? ¿Quieren agregar algo ahí? Sí, que mínimo tienen que ser 3, pero todavía no está esclarecido cuántos van a ser, sino que tienen que ver cómo lo establecerá la ley. Sí, hay una ley que va a tener que dictarse para poder ordenar esta cuestión. Y eso es muy importante. Hay muchos temas que se le da la facultad a una ley. ¿Qué significa eso? Que aunque muchos quieran ocultarlo, el Parlamento es fundamental de aquí en adelante si se aprueba la nueva Constitución, porque son ellos los que van a dictar las leyes. Y lo importante ahí es que ustedes como ciudadanos, querido oyente, usted va a elegir quién quiere que crea esa ley. En estos momentos sería el actual Parlamento, pero probablemente como este es un proceso a largo plazo, vamos a tener que elegir un par de congresos más para que esto quede funcionando de buena manera. ¿Ya? Felipe, ¿tienes ahí a la mano el tema del tercer pilar o no? Para hacerte la palabra y que vamos viendo la definición de lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, y así no monopolizar la información. Sí, porque si es que se van a aburrir de mi voz, pues, y yo no quiero que se aburran de mí tampoco. No sé si hay alguien que se pueda aburrir de tu voz, Álvaro, sinceramente. Si no, no estaría aquí con tantos programas ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, partimos con vamos al poder legislativo, vamos al ejecutivo ya. El ejecutivo. La presidenta o presidente de la República será el jefe de gobierno y de Estado, es decir, conducirá la política interna del país y será el representante de Chile en instancias internacionales. Durará 4 años en el cargo con posibilidad de reelección inmediata o posterior, solo una vez. Entre paréntesis, esta regla no aplicará para el actual presidente Gabriel Boric Font, quien no podrá ser reelegido de forma inmediata. Ya, ahí hay una cosa que cambiaría con la antigua Constitución, porque en la Constitución actual, la del 80, un presidente no puede ser reelecto en el periodo inmediatamente siguiente. Ahora con la nueva Constitución se podría, salvo que en esta ocasión no quedaría sujeto al presidente actual, que es Boric, sino que sería desde la siguiente elección de presidente. Se mantienen los plazos, 4 años. Si ustedes me preguntan a mí, yo pienso que 4 años no es suficiente para plantear un programa de gobierno. Anteriormente se hizo la reforma, ¿verdad? Eran 6, y eso sí es un exceso. Pero podríamos buscar el justo medio, quizás 5 años. Ahora, pros y contras de la reelección, ¿qué creen ustedes? ¿Es bueno que se presente una reelección inmediata? ¿Será mejor que no? Quizás puede ser materia de reforma, ya que se está diciendo que si se aprueba la nueva Constitución se reforma, o si se mantiene la antigua se reforma. ¿Podríamos ahí abarcar algo o lo dejamos tal cual? Mira, yo creo que en lo personal es bueno un proceso de reelección cuando hay que darle continuidad a proyectos que son más grandes. Es muy usual que en un periodo tan corto de 4 años no se hagan cambios tan profundos como se requiere, y sobre todo cuando son elecciones polarizadas entre año y año, en donde cambia el partido político, la ideología de quien es electo. Y no solo se da en los cargos presidenciales, sino que también pasa en los municipios.
Ninosca, ¿quieres dar tu opinión en el tema? O sea, sí, estoy de acuerdo con Francisca, pero a la vez, ¿qué pasa si tenemos un mal gobierno y luego lo eligen de nuevo? Porque ya sabemos, Chile eligió 2 veces a Piñera. Imagínense si hubiera sido continuo. Entonces, como bien decías tú, hay pros y contras. Sería bueno porque los proyectos que se instalan en un gobierno podrían continuarse si se reelige al mismo presidente, pero por otra parte, podría pasar eso. Por ejemplo, ahora en Brasil hay elecciones nuevamente de presidente donde Bolsonaro va a la reelección inmediata. ¿Y qué sucede? Que él dejó de gobernar sin terminar el periodo, él está en campaña, entonces se presenta ahí un espacio vacío de gobernanza. Puede ser un punto en contra de una reelección inmediata, porque el presidente debería estar pendiente de terminar su periodo bien en vez de estar buscando la reelección. Habría que verlo. Felipe, ¿qué opinas tú? Yo estoy en lo personal también de acuerdo con la reelección una sola vez. Por lo menos, también como menciona Francisca, cuando se requieren cambios que son más estructurales, se necesitan a veces más de 2 periodos incluso. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, si tomamos en consideración lo que está pasando con el COVID, todos los cambios que se generan por una pandemia, no se puede esperar que se generen nuevas formas de convivencia antes de 5 o 6 años. O sea, ya llevamos como 2 o 3 y quedan todavía varios años para reestructurar, y estamos hablando de una pandemia. En términos deportivos, alguna vez leí que para generar una medalla de oro se necesitaban por lo menos 8 años. Entonces, esos son 2 Juegos dos Olimpiadas, son 2 periodos. Porque tiene que ver con la planificación, tiene que ver con una puesta en marcha, que normalmente sería como en este primer periodo presidencial, para después en el segundo afiatar todo lo que se hizo en el primero. Respecto a lo que dice Ninosca, sí, yo creo que podría pasar en algunos casos, pero creo que también hay que recordar que a Piñera la segunda vez, el segundo periodo, no creo que lo hubieran reelegido. Y creo que también se va dando como esta alternancia en función de que la gente, por lo menos me gusta pensar, que ya está un poco más crítica en relación a las personas que están en el poder. Ya no estamos, han pasado varios años desde que había que hacer las cosas porque sí, y ahora se cuestiona un poco más, se abre un poco más a no estar tan de acuerdo, a sacar más la voz, a manifestarse. Entonces creo que sería una buena medida que existiera esta reelección por una sola vez. Creo también que si se escogieran 2 presidentes consecutivos, 2 presidentes diferentes consecutivos que pertenezcan a la misma coalición, tampoco sería tan terrible el que se escoja uno por 4 años y otro por 4 años y así, porque igual se daría continuidad a los proyectos. El problema se genera precisamente cuando son pertenecientes a coaliciones diferentes. Claro, lo vivimos con esta itinerancia, ¿verdad?, entre Bachelet-Piñera, donde incluso política importante, porque el proceso constituyente que inició Bachelet no alcanzó a ponerlo en práctica y llegó Piñera y de un suácate lo sacó, lo metió a la bodega y no se supo nada más de ese proceso, y ahora todos llorando de hoy, pero aprovechemos lo que se hizo en ese gobierno. Es complicado porque a veces los presidentes son figuras potentes de su sector, y el que viene a hacer una continuidad de su gobierno, porque no puede reelegirse de forma inmediata, a veces no es tan potente y no es tan creíble para la ciudadanía, y pasa esto, que se vuelve a perder, o se vuelve a salir una persona distinta de la posición actual del gobierno. Pero también recordemos que desde que volvió la democracia, desde 1990, la de derecha solo ha sacado presidente a Piñera. Al contrario de lo que es la izquierda o centroizquierda que se habla, ha sacado en continuidad y en cantidad de años muchos más presidentes. Estamos con él, Winfrey, Lagos, Bachelet,
4 presidentes y la derecha solo a Piñera, y ha perdido de forma bastante contundente en las últimas elecciones de Kast, quedó afuera por bastantes votos. Matei en su momento cuando se presentó anteriormente también fue bastante duro el golpe que tuvo que sufrir. Entonces es complejo el tema de la alternancia en el poder, pero también quizás pueda ser beneficioso, ahí tendríamos que ver. Felipe, Claro, sí, hay proyectos como por ejemplo que estaban durante el gobierno de la Bachelet, como el Quiero mi barrio, que se acabaron, así se cercenaron cuando llegó Piñera. Entonces no sirve mucho si hay proyectos que duran un par de años y luego se van a sacar, porque como decían ustedes, hay cambios que son que cuesta más que se logren, son de más duración, a que la gente se acostumbre. Entonces por ese lado sí sería bueno que hubiera reelección, o que al menos, como dice Francisca. Felipe, ¿tú también querías decir algo? Primero, nombramientos. ¿A quién nombra? Ministros, subsecretarios, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, altos mandos de la policía. Eso es muy similar a lo que hay actual. A veces no sé si la gente se preguntará por qué se habla tanto de modificar algunas funciones o atribuciones que tiene el presidente. Actualmente se habla de un hiperpresidencialismo, que significa que el presidente tiene mucho poder en comparación a los otros poderes del Estado. Y lo que se propone en esta nueva constitución es un presidencialismo atenuado, o sea, se le quitan algunas funciones exclusivas y se van a repartir en otros órganos. Eso también es importante conocer. Dime. Álvaro o Nino, ¿ustedes podrían nombrar algunas de estas funciones o estos privilegios que tiene el presidente que le daría como estos superpoderes frente a los demás? Si quieres la Nino lo dice o yo, Nino, ¿tú sabes? No sé, o sea, por ejemplo, el poder del veto a las leyes, Sí. de vetar leyes, por ejemplo, que quizás pueda haber una ley que nos beneficie y luego el presidente se le ocurre vetarla. Sí. Lo que pasó con la carrera docente, no era carrera docente, con la ley de titularidad del año pasado docente, donde el presidente dijo que se estaban entregando muchas cosas a los docentes, una ley que había sido aprobada y que hubo que modificarla porque el Tribunal Constitucional dijo que habían cosas inconstitucionales que no se podrían aplicar. Ese es una facultad del presidente, el poder de veto de las leyes. Es complejo porque usted puede eliminar una ley que fue aprobada por el Congreso, que también es un poder, se supone, entre comillas, independiente. Otra facultad potente es que el presidente tiene en forma exclusiva el asunto de lo que es el presupuesto de la nación. El presidente decide en qué se gasta y cómo se gasta. Eso es así. Y ahora se repartiría un poco la torta porque también los parlamentarios podrían tener iniciativas de ley en cuanto a presupuesto. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa puede ser la facultad más potente que estaría perdiendo la figura del presidente con la nueva constitución. ¿Ya? Pero se democratiza un poco el uso de los recursos, que ese es otro tema. Y vamos a ir viendo quizás más adelante otras cosas. ¿Qué más hace el presidente? Es jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? A veces a la gente se le olvida que el que manda no es el comandante en jefe de alguna rama castrense. No sé si está bien dicho, no sé si castrense engloba todo, pero ya de las fuerzas militares. Y como es el jefe de las Fuerzas Armadas, él dispone, organiza, distribuye y decide los ascensos. Funciones legislativas. El presidente también puede proponer leyes. Propone proyectos de ley, veta proyectos de ley, declara urgencia y promulga leyes. Funciones presupuestarias, proponer ley de presupuesto de la nación. Y funciones internacionales, que es el representante de Chile en instancias internacionales y es el que negocia con otros países. Esas son las funciones del presidente. Siguen siendo muy similares a las que tenemos ahora. Creo que es súper importante el hecho de que el presidente sea el representante de relaciones internacionales. En la actualidad, y se ha visto mucho en el pasado, que se desviaban muchos recursos enviando a representantes del presidente al extranjero. Así que en este caso creo que es muy bueno que sea el propio presidente quien vaya
a representar a nuestro país, como mi Chile. Y pues nosotros seguimos con la muletilla de presidente, pero es presidenta y presidente. La figura ahora se amplían ahí Pero las termina descripciones. con E, inclusive igual presidente. E inclusive, De presidente. bueno, ahí sí, puede ser. Seguimos con el presidente, creo que queda descrito ya la mayoría de lo que sería el presidente, que sigue siendo la cabeza y el jefe de Estado. El jefe de Estado, porque el Estado es uno, como hemos tratado de recalcarlo, el Estado es uno. El presidente también va a ser presidente de los mapuches, de los lasqueches, de los Rapanui, etcétera, etcétera, de los Aymara, etcétera, de todos los pueblos que se reconocen y que se incluyan por ley después. El presidente sigue siendo el presidente de todas las naciones que estarían incluidas en este Estado. Seguimos. ¿O quieren agregar algo más del poder ejecutivo? ¿Ninoska, dijiste algo? ¿O seguimos? Seguimos. Seguimos. Entonces Mentira, pasaríamos seguimos. al siguiente poder. Le cedo la palabra Sistema de en estos justicia. momentos a nuestro compañero Felipe. No, el poder legislativo Perfecto. primero. ¿O ya lo vimos? No, Es que- estábamos viendo el ejecutivo. Ya, Sí. legislativo. El legislativo. Sí, Ya, entonces va a estar compuesto por 2 cámaras paritarias y plurinacionales. El Congreso de Diputadas y Diputados. Su principal función es debatir y representar al pueblo en el proceso de creación de leyes. Estará conformado al menos por 155 personas electas democráticamente. La Cámara de las Regiones, que es esta segunda instancia de la que mencionaba Álvaro, compuesta por un número de integrantes que deberá ser determinado por ley. Todas las regiones contarán con la misma cantidad de representantes, un mínimo de 3 electos democráticamente. ¿qué se propone con la nueva constitución? Que dejen de existir estas dos cámaras que actualmente son como un espejo. ¿Qué significa que sean cámaras de espejo que cumplen las mismas funciones? El Senado, lo único que se diferencia actualmente con el Congreso de Diputadas y Diputados es que puede fiscalizar a estas entidades, incluso al presidente. ¿Ya? Esa es la única función distinta que tiene el Senado en comparación con la Cámara de Diputados. Entonces, la cantidad de diputados que hay propuestos en la nueva constitución es la misma cantidad que hay actualmente, 155, que fue el mismo número de constituyentes electos, y sí, hubo al final 154 porque hubo uno que fue no fue sacado, pero al ser partícipe de un engaño renunció, ya, que el pelado Bade, así hay que decirlo. Pero ojo, porque la constitución actual no permite que un diputado o un senador o alguien electo pueda renunciar, que eso también es un tema. El pelado Bade no podía renunciar porque la ley no se lo permitía. Entonces decían, oye, pero sigue cobrando su sueldo, no va a trabajar, no participa, y la cuestión, sí, pero la ley no se lo permitía, ni siquiera le permitía devolver el dinero o dejar de cobrar su sueldo. ¿Quién quería hablar? ¿Ninoska? ¿No? No, ya. Ya, Entonces, un tema importante ahí, pero perdón, déjame, Álvaro, es que Felipito, déjame Dale. terminar, porque está haciendo la comparación de que en estos momentos las dos cámaras que hay son espejos, cumplen casi las mismas funciones. La propuesta de constitución hace que haya un bicameralismo, o sea, se mantienen las dos cámaras, pero que se transforman en asimétricos. ¿Qué significa? No que uno sea más importante que otro, sino que cumplen diferentes funciones. Eso para que te puedo ceder la palabra. sí, era también lo que estábamos comentando el otro día, que finalmente una característica que tienen los senadores es que los periodos son de 8 años. Entonces, me imagino que también al momento de definir cuántos van a ser los periodos tanto el Congreso de Diputados y Diputadas como el de la Cámara de las Regiones, influirá un poco o van a cambiar esto de que sea tan largo el periodo, porque 8 años es un periodo para uno solo, creo que excesivamente largo. Claro, si tú pensáis que los senadores sí se pueden reelegir de forma inmediata, tiene una persona que está en un cargo 16 años, y esa persona va a recibir de sueldo, por ser senador, 2.000 millones de pesos en esos dos periodos. 2.000 millones de pesos. Y hay varios de esos casos actualmente. Sí, porque ojo, la Cámara de los Senadores, y esto es interesante, como de los secretos que hay en esta organización política,
es una cámara que se cree superior, por eso son menos cantidad, pero a la vez hacen sentir que son superiores. ¿Ya? Si uno va al Congreso, las cámaras son totalmente distintas, las cámaras del senador. Hay una estética incluso distinta de lo que es en muebles, en capacidades, en lugares especiales, y la Cámara de Diputados es como más humilde en ese sentido, ganan millones también, pero es como más humilde. Ahí No nos tienen dicen, wifi. ¿qué dice ahí en el chat? Dice, la Cámara de los Secretos, sí, puede ser. Y la Cámara de Senadores tiene wifi y la de Diputados no. Claro, ellos tienen banda ancha y los otros tienen Claro. por BAM, Tienen, por tienen pendrive. 6G. Claro. Seguro. Intranet. Tienen Oye, intranet. chiquillos, ¿puedo retomar algo? Sí, Que eso estaba buscando, por eso me quedé en silencio. En el texto de la nueva constitución dice que diputadas, o sea, en el artículo 261, diputadas, diputados y representantes regionales podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, esa es la que le actual, impida desempeñarlos. Exacto, o sea, no, por la nueva. la nueva, ya. La nueva constitución permitiría esto, pero bajo esta causal de una enfermedad que impida que puedan desempeñar el cargo. Ahí a mí me falta algo, porque yo soy de los que piensa que si una persona, por ejemplo, salió con 100 votos, bueno, va a haber alguien que salió segundo con, no sé, 50 votos. Y si la persona que renuncia con 100 o se sale con 100, para mí lo más democrático es que asuma el que salió segundo. Para mí. Pero actualmente esto no se puede hacer. Entonces la persona que sale del Congreso es el partido político el que decide quién del mismo partido ocupa ese cargo. Es lo que pasaba un poquito con la sillita musical que se decía anteriormente cuando el presidente llamaba a diputados o senadores para ser ministro y venía el partido y reemplazaba a la persona y ponía a otro que era designado. Y ahí cuando, por ejemplo, no sé si se acuerdan el episodio de Ena von Baer, cuando le decían que era la designada, claro, porque fue designada a dedo, no por una votación. Y incluso Hernán Larraín, que es un viejo político de la UDI, ¿es de la UDI o de Renovación Nacional? RN. Ya, de Renovación Nacional, nunca ganó una elección y estuvo en el Parlamento varios periodos sin ganar elecciones, para que vean cómo se mueve el tema político, las cuotas y la gente que tiene poder dentro de los partidos. Hernán, Larraín es el papá de Martincito. El papá de Martincito. Bueno, ¿no? Sí es. El mismo que viste y calza. Entonces, vemos las funciones de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque esto ya lo manejamos. Lo que es nuevo es la Cámara de las Regiones, ahí vamos a ver de qué se trata un poquito más adelante. Entonces, el Poder Legislativo está compuesto por dos cámaras, Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. ¿Qué hace la Cámara de Diputadas y Diputados? Primero son electos en distritos, o sea, yo creo que manejamos un poco como, porque son las elecciones de diputados normalmente que asistimos y que participamos, va a ser lo mismo. Mínimo 155 integrantes, aquí hay un mínimo, o sea, puede modificarse la ley y que estos sean más. Ojo ahí, se habla de un mínimo solo. ¿Cómo se determina el número de representantes? Según la población del distrito. Ya ahí creo que acá en el distrito 12, donde pertenezco yo, que es Puente Alto, Pirque, San José La Pintana, La Florida, son 6, creo que son 6. ¿Qué piensan? ¿Estamos bien? ¿Le falta algo? Vamos bien, vamos bien. Sí, entonces pasamos a lo que quiere decir la Cámara de las Regiones. Como dijo Felipe, como leyó, es compuesta por un número de integrantes que deberá ser determinado por ley. No sabemos cuántos van a haber. ¿Sabemos cuántas regiones hay? Bueno, yo cuando iba al colegio todavía pienso a veces que son 13 regiones, son 12 más la metropolitana. Pero se han ido creando regiones nuevas, ahí si me ayudan. ¿Cuántas son actualmente? ¿16? Yo me quedé en 58. 15. 58, caleta. Más que los Estados Unidos. Vamos a buscar el número porque si no... Sí, mejor. Creo que son 16, porque se instaló Parinacota, Los Ríos. Son 16. 16. ¿Más el área metropolitana? Y Ñuble, creo, ¿no? Incluida la área metropolitana. Ah, ya. Porque hay una nueva que es Ñuble, creo que es por ahí por donde está Chillán.
Ya, serían 16. ¿Sabemos cuántas regiones hay? Sabemos el mínimo, que serían 3. ¿Cómo vamos con las matemáticas? Debemos haber invitado al Carlos. 48. 3 por 16 serían 48. 48. Eso es lo mínimo que habría. Pero la ley va a decir cuánto es el total. Recordemos que hay regiones que en comparación con otras tienen muy baja densidad poblacional. Santiago se sigue llenando de gente, seguimos siendo con muchas personas. Creo que la última vez éramos como 7 millones, que es, ¿cuánto? Más de un tercio de lo que es la población del país. Así que vamos a ver cómo designan las cuotas, porque se supone que esto tiene que ser representativo. Dale, Felipe, te cedo la palabra. Pensé que iba a hablar. No iba a decir nada. Pero Entonces, devuélvela. Santiago tiene más población que Uruguay, por ejemplo. Un dato. Sí, es real. Y A destacar. ya, y todos son electos democráticamente. Creo que eso es fundamental, que se mantenga esto y que quede clarito que es democrático, porque en la antigua constitución, no, yo digo antigua todavía como que la hubiéramos cambiado, pero en la actual constitución, la del 80, antes de las modificaciones que se hicieron, existían senadores designados y senadores vitalicios. ¿Cuáles eran los senadores vitalicios? Eran senadores que habían sido presidentes de la República. Y ahí, bueno, yo no sé legalmente si Pinochet, después de que firmó la Constitución del 80, oficialmente fue presidente de la República. Yo no lo reconozco como presidente, pero él era uno de los senadores vitalicios. Luego venía Elwin, luego venía Frey, y luego venía Lago, y así seguimos con Bachelet y con Piñera si no se hubieran hecho los cambios. Se cambió, se sacaron a los vitalicios. Bueno, es que Pero apareció también la mesada a los expresidentes, que no deja de ser tampoco. no, solo iba a decir que Pinochet estuvo hasta marzo del 98 como comandante en jefe del ejército, hasta el 98. Y luego pasó a ser senador vitalicio. Y los designados, Me parece de una de una patudez, pero si se la, sí, una la, patudez, una barcedad. la señora Lucía se quedó con las joyas de Chile también. O sea, todavía hay terrenos de SEMA Chile que están a su nombre, que se apropió. Esos son datos objetivos, no estamos siendo aquí tendenciosos. Ya. ¿Y cuáles serían las funciones de la Cámara de las Regiones? Hemos buscado información y aquí aparece algo. Vamos viendo. Son electos en regiones, o sea, hoy me salió un gallito. Son electos en regiones, o sea, cada región va a elegir sus representantes, como la región metropolitana, la región de Valparaíso, van a tener sus elecciones para elegirlos, ¿ya? Cada región tiene el mismo número, sí. Mínimo 3 integrantes por región, pero eso depende de la ley, cuánto será la cantidad máxima. ¿Qué va a hacer esta Cámara? Dice, delibera en los proyectos de ley de acuerdo regional, en conjunto con la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ejemplo, ley de presupuesto, leyes que modifican tributos, leyes sobre derechos, salud, educación, vivienda, etc. Leyes sobre planificación regional, otros. Esto es un poco lo que se habla de la regionalización y darle poder a las regiones de decidir en algunas cosas su destino, partiendo por un presupuesto. O sea, todavía en este país se explota el norte y esa empresa tributa en Vitacura, por ejemplo. Les cedo la palabra si es que quieren desahogarse en este tema. ¿Qué opinan de que las regiones puedan tener cierta autonomía? Yo lo encuentro buenísimo. Creo que la riqueza de los países se encuentra principalmente en el hecho de descentralizar el poder y descentralizar la toma de decisiones. A nivel micro lo podemos ver en los mismos colegios, cuando no se toma en consideración el contexto del lugar en donde se están tomando las decisiones por el desconocimiento. Entonces, ¿qué mejor que personas que conocen su entorno y su realidad y que sean electos por los mismos vecinos, vecinas de las regiones, puedan tomar sus propias decisiones en torno a ciertas legislaciones que solamente van a afectar a ellos? Bueno, y también
con el conjunto de la Cámara de Diputados en general. Así que es muy bueno que se descentralice la toma de decisiones, según mi parecer. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estaba pensando en el ejemplo de lo que pasa en esta zona de sacrificio, donde está este cordón industrial. Entonces, la gente que está ahí tendría la posibilidad de elegir representantes que entiendan su contexto y que luego vayan a promover, o sea, sí, promover leyes o aprobar leyes que los beneficien a ellos, porque el contexto de ellos es súper distinto al de otras regiones. Oye, Es que no modulas. Ah, ok, no lo tomaré personal. Ya, voy a hablar ahora más modulado. Nosotros mismos a veces se nos olvida que hay contextos diferentes, pensamos que todo es Santiago, que todo es urbano, y o sea, la realidad de estudiantes en Chiloé, por ejemplo, ya un saludo para Chiloé, a los que nos escuchen. Son niños que tienen que cruzar en bote para ir al colegio, que tienen que irse internados, que el frío que hace en una sala que quizás no está bien temperada, que no está bien calefaccionada, influye, la alimentación, etcétera. Haciendo como un ejemplo rápido, pero podemos ir al norte también, donde tampoco hay buenas condiciones de acuerdo al clima. Es complejo, no podemos ser tan egoístas de pensar nuevamente que todas las políticas se tienen que tomar en Santiago, porque en Santiago se sabe todo y aquí están los expertos, que hay expertos que dejan harto que desear. Eso con el poder legislativo y esta nueva cámara. Nos va quedando el sistema quizás el más polémico. Bueno, este es polémico, el de las cámaras, si los senadores no quieren que se cierre la cuestión, si van a perder todos sus privilegios. La casta política aquí está de las mechas y no saben qué hacer. Pero qué van a hacer al final, igual van a encontrar cómo ser candidatos de algo. realmente todos van a encontrar un problema con tal de que no se apruebe esta nueva constitución. Y a medida que se acerca la fecha también empiezan a cambiar de opinión algunos. Pues, o sea, hoy día salió la carta de Lagos. Vamos a dar la fecha de hoy día porque hoy día es 29 de julio. Ya estamos cerca del día D. Ya queda un poquito más de un mes y falta mucha información. Pero veamos. Felipe, te dejo el tema de la introducción a lo que serían los sistemas de justicia. No sé si aquí va a cambiar el tema. Entonces. No sé si cambia el nombre de poder judicial a sistema de justicia. Yo creo que sí. Pero es lo mismo en el fondo. Es el mismo tema. Así que ya, adelante, te cedo la palabra. Vamos entonces. Los sistemas de justicia serán los encargados de la resolución de conflictos. Estará integrado por los tribunales de instancia, entre los que están los civiles, penales, de ejecución de penas, de familia, laborales, etc. Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. El Consejo de la Justicia estará encargado del nombramiento, el gobierno, la gestión, la formación y la disciplina de los jueces. El Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que, en virtud de su derecho a la libre determinación, coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. La Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones de sus decisiones para velar por que se respeten los derechos fundamentales que establece la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte, y mantener la unidad y uniformidad estando sujetos al mismo estatuto jurídico y los mismos principios. Creo que ahí más o menos queda, bueno, a lo mejor no queda tan claro, pero creo que se desprende de esto que hay una cosa que estar tranquilo, que es la instancia superior de los tribunales, que todos los sistemas de justicia que aquí aparecen van a estar supeditados a lo que es la Corte Suprema, que es el órgano que rige todo desde arriba. O sea, no van a haber millones de sentencias, porque todo va a llegar al final a la Corte Suprema, que va a dictaminar si la cuestión va bien o va mal, y ellos deciden en última instancia. Tipo, una de las noticias que se empezó a dar vuelta de esta fake news era justamente de que como iba a haber ellos decían que iba a haber distintos sistemas de justicia, y que iba a haber una justicia para los mapuches, una justicia para los chilenos, una justicia para los distintos pueblos originarios, y que finalmente iban a poder hacer lo que quisieran.
Y eso Claro, es pues. falso. Obvio, pues hay un código penal, o sea, si una persona indígena mata a otra, no se le va a juzgar de forma diferente a otra persona común y corriente de Chile, pues. Yo creo que todo eso lo intentan distorsionar, pero es como un poco de sentido común. No va a pasar eso. Y es una medida que se ha tomado de forma constante en otros países también. Ya el mismo Estados Unidos tiene tribunales a sus pueblos, tribunales de sus pueblos originarios, Canadá, Nueva Zelanda, creo que Australia. Voy a verificar si no voy a cortar esta parte, pero creo que Australia también. Y qué tan terrible es que ellos resuelvan según sus costumbres algunas cosas, ¿ya? Porque ellos tienen costumbres distintas, pues entonces es complejo englobar a todos. Yo sigo siendo de los que piensa que es muy difícil, y lo que está consiguiendo esta constitución es algo histórico, pero es muy difícil que los pueblos originarios reconozcan al Estado como propio, porque ellos han sido invadidos por un pueblo que les ha robado, les ha usurpado sus tierras, que los mató, los persiguió en algún momento de la historia, que ni siquiera están atrás. Estamos hablando quizás de 1800, el periodo de independencia del país, y es difícil que la gente reconozca, y esta constitución está logrando eso, que no es menor. Tribunales bajo un mismo estatuto y con los mismos principios. Es un ente rector de lo que es el Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué instituciones componen el Sistema Nacional de Justicia? Ya, las Cortes de Apelaciones. Aparece la figura de la justicia vecinal. No sé qué significará eso, creo que habría que averiguar un poquito más, no lo manejo. Y tribunales de instancia. Me imaginé como un capítulo de Los Simpsons. Claro, que los vecinos hagan justicia, como si, no sé. Claro, cuando van con antorcha. Con antorcha, sí. Los vecinos hacen un sumario interno, no sé. A mí se me viene siempre la imagen cuando los juntan como en un gimnasio de un colegio y empiezan a hablar. Pero eso sería. Y tanto Cortes de Apelaciones, Justicia Vecinal y Tribunales de Instancia se tienen que regir al final por lo que dice la Corte Suprema. Entonces, todas estas cosas pueden tener resoluciones, pero la resolución al final se puede revisar por la Corte Suprema. Si es que alguien cree que no es lo correcto, y la Corte Suprema zanja el asunto. Luego viene el sistema de justicia indígena. ¿Qué hace este sistema? Resuelve conflictos de relevancia jurídica de pueblos indígenas. Una vez que ejecuta, también puede resolverse en la Corte Suprema, si es que hay una discrepancia con lo que se está sentenciando. Y todo esto siempre tiene que ser respetando los derechos humanos y derechos fundamentales. No se ve tan complejo, pero sí se puede entender que haya gente que piensa que van a haber dos tipos de justicia y que va a actuar una en beneficio de otra. La cuestión es que, ¿por qué tendría que llegar al sistema de justicia? Si llegáis a un sistema de justicia es porque está pasando algo, porque hay un delito, porque hay un error. Entonces, ahí hay que tener ojo. Bueno, uno de los argumentos también que he escuchado de varias personas del rechazo es que con esto como que habría ciudadanos de primera y segunda clase. Osandón dijo eso, po. Lo que Es un senador. Uy, qué terrible. Absolutamente risible. Como si él no fuera un ciudadano con privilegios por sobre todo el resto. Sí, ahí Matamala le pegó una patada en las canillas, bien dolorosa, porque hablando de privilegios y de ciudadanos de primera y segunda clase, y le hizo la lista de toda su familia que ocupa cargos políticos gracias a él. Tiene sobrinos, hijos, hermanas. Es una dinastía ahí, el Osandonverse, que al final salen porque el tipo tiene un poder de convocatoria que permite que cualquier persona de su familia con su apellido va a salir. Y lo peor es que de Puente. O sea, él es de Pirque, pero salió por esta jurisdicción. Así que eso, pues, ¿qué opinan ustedes de que se nota o se cree que hay distintos tipos de justicia o ciudadanos de primera y de segunda clase? Bueno, antes de esta nueva constitución sí los hay. O sea, las mujeres han sido relegadas históricamente. Bueno, yo creo que uno de los temas que acá es importante es que cada movimiento que encuentra mucha resistencia por parte de los que están ostentando el poder, sea del sector que sean,
y que tienen y que los que están en el poder generan una resistencia muy fuerte, es porque son cambios buenos para el resto de las personas. Algo así, hay algo ahí que te dice esa actitud. Fran, Creo que se me olvidó. Para ya. la próxima vez vas tú primero. Ninosca, ¿quieres dar? Ya, me acordé. Ya. Pero ahora Ya, le cedí la bueno. palabra a la Ninosca. Esto en verdad no vendría a quitar ni a crear ciudadanos de primera y segunda categoría, todo lo contrario. Es un sistema que es mucho más inclusivo, que ahora se está hablando de pueblos originarios incluidos en este sistema judicial, lo cual es bueno. Siempre que se sume va a ser bueno. En la variedad está el gusto, entonces creo que es muy buenísimo que existan instancias en donde se incluyan a los pueblos originarios, que bueno, y hay una gran tarea de restitución y de reivindicación hacia ellos. Oye, tengo una pequeña consulta ahí, quizás me pueden orientar. Antes, si existía una justicia militar, Todavía. ¿por qué no había? Sí, pues todavía hay una justicia militar y eso claramente diferencia a dos tipos de ciudadanos. También hay una justicia eclesial. Y una salud pero con pública eso- y una privada, y una educación pública y una privada. Pero Sí. eso no genera problemas. ¿Qué? No, para nada. Sí, hay justicias paralelas, es verdad. Oye, vamos avanzando. Dale, Está entrete esto. vamos con Pero- las policías. El gran cambio con la policía es que Carabineros dejaría de ser militarizado y pasaría a ser una policía civil, algo parecido a la PDI. Ya dejaría de tener este sesgo un poco militar que manejan los integrantes. Así que sí, dale con policía y con Fuerzas Armadas para que después pasemos Perfecto. a temas importantes. No digo que esto no sea importante, pero hay otros temas que antes de terminar el pilar sería bueno que los tocaran. Se cayó la Nino, voy a ver qué sucede. Muy bien. Dentro de las policías, estas serán instituciones no militares de carácter centralizado y con competencias en todo el territorio nacional. Su función es garantizar la seguridad pública y resguardar los derechos fundamentales. El ingreso a estas instituciones será un proceso gratuito y no discriminatorio. La educación y formación policial se fundará en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Mientras que las Fuerzas Armadas estarán integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estarán a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y serán instituciones destinadas a resguardar la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones externas. Aquí interesante puede ser, voy a admitir a la Nino, el tema, porque yo decía, claro, cambia la figura del policía militar a ser un policía civil, pero se me había olvidado que el ingreso a instituciones para preparar a la policía, a los carabineros, son súper discriminadores. Sí. Hay policías de primera y segunda categoría. Hay una escuela de suboficiales y hay una escuela de oficiales donde no entra cualquiera. Y ojalá tengas un apellido, tengas una familia que te respalde. Y donde la escuela de suboficiales es un sistema tan discriminador que no es, por ejemplo, como que estuvieran estudiando una carrera técnica, donde yo después puedo sacar mi título profesional y seguir. Acá uno no puede ser más allá de un el máximo rango de suboficial, pero siempre va a ser suboficial. Y los oficiales parten con un piso mucho más alto que un suboficial de rango alto. Pero para llegar a por lo menos, Sí, disculpa. No, para llegar a Perdón. suboficial tienes que tener tu carrera, pero el que sale de la escuela de oficiales ya es superior al que Claro. termina su escalafón de suboficial. mira, aquí voy a hablar desde la ignorancia, pero, y asumo eso, pero me gusta esto de que cuando dicen que va a ser parecido a la formación que tiene la PDI, porque siento que uno de los grandes aciertos que tuvo en la PDI fue, por ejemplo, integrar esto de los oficiales policiales profesionales. Ayudó, creo yo, que a que las funciones que tiene, en términos generales, a pesar de los problemas que han tenido como institución también, siempre ha funcionado y ha tenido mejor imagen que la de Carabineros. Y también se han preocupado de generar procesos que sean mucho más de profesionalización de sus funcionarios. Entonces,
Sí, insisto, desde la INO no sé cómo irá a ser el proceso con Carabineros, pero si es un proceso parecido a lo de la PDI, creo que van por buen camino. Sí, es lo más similar que podemos tener de una policía civil. Sí. Hace un tiempo estuve justamente leyendo acerca de este punto. En algún momento Marcela Cubillos aseveró que las policías iban a perder su carácter estructural, de adoctrinamiento, desde las bases, desde la formación. Sin embargo, esto fue completamente desmentido y no es así. Se tiende a creer que podría ser así, pero no. Las fuerzas de carabineros van a seguir siendo preparadas tal cual como lo son ahora. Solamente va a cambiar como el sistema de administración que tiene. Ninoska, ¿ya estás aquí? Sí. Me caí un rato, así que estoy tratando de conectarme nuevamente a la conversación. Sí, estábamos viendo el tema de policías y fuerzas armadas. Respecto a lo de las policías, bueno, no sé si esto lo mencionaron, pero en el texto de la nueva constitución dice explícitamente que las policías tienen que resguardar los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y busqué en la actual constitución del 80 y no sale en ninguna parte el concepto de derechos humanos. Así que por mi parte sería bastante bueno que las policías actuaran para efectivamente resguardar nuestra seguridad, pero cuidando los derechos humanos, respetándolos. Porque finalmente son las policías los que son instrumentos del Estado y los que tienen que cuidar los derechos humanos. Pero sabemos que muchas veces ellos son los que violan los derechos humanos, ¿no? Claro, es un avance y tienen que tener una formación en derechos humanos, o sea, es ponerse a tono con el tiempo, los convenios que ha firmado el mismo país. Mira, Fuerzas Armadas, para que la gente que nos escuche tengan claro, ¿quiénes son Fuerzas Armadas? Es el Ejército, la Armada, que son los marinos, y la Fuerza Aérea. ¿Cuál es su objetivo? Como decía la profesora Ninoska, resguardar la soberanía, independencia e integridad territorial del país ante agresiones de carácter externo. ¿Ya? Externo. Nos estarían ocupando los militares para resolver problemas internos, como pasó por ejemplo con el estallido social. Luego vienen las policías, que cumplen otra función y que tienen otra preparación, porque no ven un enemigo extranjero que tiene armas de potencia militar, sino que ven con personas que están dentro de la sociedad. Y las policías son instituciones no militares, profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes. ¿Qué significa ser no deliberante? Que no se mandan solos, no pueden tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son las policías? Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile. ¿Y cuál es su objetivo? Resguardar la seguridad pública y la seguridad de todas las personas que habitan el país, para no confundir sus funciones. O sea, sabemos que nuestros militares muchas guerras no han tenido en el último tiempo, pero ellos tienen una preparación para ir a la guerra, no para resolver problemas con personas, ni siquiera para dialogar muchas veces, y eso lo vimos en el último tiempo, como hay militares que no saben tomar una buena decisión cuando hay público, cuando hay personas que los rodean. ¿Qué más podemos decir en este punto? Hoy avanzamos a la parte final, que estaría siendo ya el fin de este tercer episodio, que es un tema importante. Dale, Nino. Solo quiero agregar una cosita respecto a las policías que me llamó la atención. Que en el artículo donde se habla de las funciones de la policía, que es el artículo 297, dice que la policía tiene que incorporar perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. Mi pregunta es, hablo desde mi ignorancia, ¿esta perspectiva de género se irá a promover dentro de sus mismos funcionarios o al momento de realizar su labor con los civiles? Cuando pinten el carro para andar en la marcha por el orgullo. Yo creo que debe ser un poco de ambas. Si se da y se ve mucho que muchas policías oprimen por no tener perspectiva de género precisamente. Entonces, si van a obtener
una formación que es en función de los derechos humanos, tendrían que aplicar esto en todas sus veredas, desde la ejecución, desde la propia institución hasta cómo se comportan los funcionarios en sus labores. Estaba pensando en un ejemplo súper, bueno, no sé si tiene relación, pero que he escuchado mucho que sucede. Por ejemplo, cuando he escuchado mucho que van hombres a denunciar a carabineros que están sufriendo violencia de parte de sus parejas mujeres. Y muchos de los carabineros se ríen. No lo toman en serio porque, obvio, ¿cómo un hombre va a estar sufriendo violencia por parte de su pareja que es mujer? Que la mujer supuestamente es el sexo débil, etc. Entonces yo creo que si tuvieran esta perspectiva de género, se tomarían en serio la situación. Sí. También pues un avance es que es actualizarse, darse cuenta que la sociedad cambió, que sus formas ya están en el pasado, que su preparación ya no cumple con los requisitos que se necesitan en el siglo XXI, y es ponerse a tono, es hacerse cargo de algo que deberían haber actualizado hace bastante tiempo. Hay un concepto que es importante tener claro sobre una de las funciones que tienen los carabineros, que es el controlar. La función de ellos es controlar. Cuando no, hay una diferencia entre reprimir y controlar. Cuando yo reprimo, me da espacio para utilizar fuerza excesiva. Cuando yo controlo, tengo que procurar en ese control también el bienestar de la otra persona dentro de lo que yo debo controlar. No es lo mismo que yo para reducir a alguien le pegue primero y después lo baje a tierra, a que lo baje directamente o use otra maniobra para poder reducirlo. No sé si me explico. No, en términos más concretos de cuando tienen que ir a actuar frente a ciertas situaciones puntuales. El tema de los conceptos que se usan y desde dónde se mueven los entrenamientos finalmente también es fundamental. Pero las herramientas que se les entregan en la formación al final. Sigo diciendo que es una actualización, ya están obsoletos los conocimientos que se les entregan. Oye, pasemos ya a la última parte. Creo que es un tema también importante que la gente tiene que manejar y conocer, porque la actual Constitución no se toca el tema y que ahora se está haciendo cargo, que es algo que hemos visto que muchas veces se trata de forma muy injusta, porque se les permite hacer a algunos políticos lo que quieren y no les sale ningún castigo, y ahora sí tendrían un castigo que mínimo es no poder optar a cargos públicos. Así que te dejo, Felipe, esta lectura de probidad y corrupción. Vamos entonces con la probidad. No podrán optar a cargos públicos o de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, ni aquellas vinculadas a delitos de corrupción. Y sobre la corrupción, se declara como contraria al bien común y atenta contra la democracia. Por esto, el Estado debe estudiar, prevenir, investigar, perseguir y sancionar estos actos. ¿Qué piensan ustedes de que un político no pueda optar a cargos públicos si tiene alguno de estas yayitas? Me parece que es como lo más lógico. O sea, ¿cómo vamos a dejar las decisiones del país en manos de una persona que es un criminal? Absolutamente de acuerdo. Sí, concuerdo también plenamente. Y la polémica que tienen aquí de que no se incluyó algunos delitos que podrían permitir que estos delitos que salen explícitamente como crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar aparecen, pero hay otros delitos que no aparecen y que teóricamente podrían dejar que una persona que los ha cometido pueda sí optar a cargos. ¿Qué piensan de eso? O sea, obviamente, si hay una persona que cometió homicidio, deberá estar en la cárcel. Así que, ¿cómo va a optar a un cargo público? Se hablaba mucho Sí. de la figura del terrorista. ¿Qué pasa con el terrorismo? Porque eso decían, aquí no dice terrorismo, o sea, un terrorista puede ser candidato a presidente. O que se habla también que fueran candidatos desde la cárcel. Ah, pero qué ridículo es. Creo que ahí, cuando habla del hecho de que una persona electa no puede haber cometido delito, ya se está hablando obviamente de un todo, o de al menos lo más grave, lo más terrible. No pueden poner todo. Es muy común que digan que
va a ser de cierta forma esta nueva constitución, porque no dice explícitamente que, por ejemplo, yo no puedo robar el perro del vecino. Entonces dice, no, con esta constitución te van a poder robar a tu mascota porque no dice que no se puede. Entonces, si vamos ahí a la especificidad, se tiene que dar en las leyes. Acá está la generalidad. Y cuando se habla de delitos, obviamente ahí abarca un sinfín de delitos que podrían contemplarse y que se tienen que contemplar. Y bien, como bien también decía ahí la Nino, obviamente alguien que cometió homicidio, violación o alguna estafa gigante, no puede estar en un cargo político porque debería estar cumpliendo pena efectiva. El mismo robo de platas públicas también que te privaría del derecho a optar un cargo público, pero ojo, porque entrando la Constitución, las leyes también hacen su parte. Si se aprueba la Constitución, va a haber una ley que se llama Código Penal, donde están descritos los delitos, y también está la posibilidad de no poder optar a cargos públicos por X delito. El Código Penal también hace su parte. Entonces, claro, la Constitución, que es el marco general, como decía Francisca, no lo dice explícitamente, pero también hace su juego la ley que se hace cargo del tema. Y así porque hay una ley de educación, hay una ley de seguridad pública, hay una ley de salud, y todos van a hacer su pega. Y si no están acordes con lo que dice la nueva Constitución, se tiene que legislar una nueva ley. Y ahí nuevamente nos vamos al Parlamento. Exactamente, esos textos tienen que complementar lo que dice la Constitución. En la bajada. Así que, ojo ahí, también existen leyes en el país. La Constitución es la más importante, pero también se complementa. Y es importante que sepamos eso, porque nos van a querer engañar con eso. Y bueno, la corrupción tiene que ser castigada. Yo no veo que alguien, o no pienso que alguien podría defender lo que es la corrupción. Solo un corrupto. Solo un corrupto. Así que y eso, más lejos hay, perdón, no, dale. hay muchos países en los que se sanciona con pena capital el hecho de que un político sea corrupto. Son sentenciados a muerte o tienen humillaciones públicas, así que bueno, acá dudo que se lleguen a esas instancias tan extremas, pero eso ya es señal de que en varios lados es mal visto que sea así. En Oriente, no me acuerdo bien el país, pero la vergüenza del corrupto también cae en la familia. Y es fuerte eso, pero ya se nos acaba el tiempo, así que en otra ocasión vamos a tocar esos temas. Chiquillos, vamos cerrando las ideas para que podamos cerrar el capítulo y nos podemos despedir de la gente que escuchó este tercer especial en el que vimos el tercer pilar de la Constitución propuesta, que es un Chile con tradición institucional. Así que cedo la palabra a quien quiera ir cerrando la idea. Creo que para ir cerrando un poco esto, siempre hacer el llamado a que se informen. La Constitución que se está proponiendo ahora no es algo que se lee de forma superficial. Hay que estudiarla, analizarla y por sobre todo hacer el ejercicio de comparación con la Constitución actual, la que fue escrita en 4 paredes en el año 80. Nosotros ahí tenemos que, bueno, sea cual sea la decisión que tomemos, hacerlo de la manera más informada. Y si, bueno, nosotros acá podemos ayudarles a resolver dudas, por supuesto que nos pueden hablar y no habría ningún problema, al menos de mi parte. No hablo por todos, pero de mi parte sí. Yo a lo que dice Francisca quiero agregar y agradecer también su disposición a cooperar y a explicarle a distintas personas a propósito de una carta también que escribió un supuesto intelectual que es Christian Werken, donde cuestionaba la buena intención real de querer informar por parte del gobierno repartiendo estas copias de la propuesta de nueva constitución. El gobierno, y diciendo que en realidad
o dando a entrever que el gobierno en realidad no quería informar a la comunidad, sino que quería adoctrinar o quería hacer propaganda. Y hay una frase que me quedó dando vuelta y que encuentro que es ofensiva más no poder, porque decía que ya le pueden estar repartiendo el texto a las personas, pero primero, daba por hecho que la gente o no lo iba a leer o que no era lo suficientemente inteligente para poder entender. Eso lo encuentro que es tremendamente ofensivo y sobre todo de una persona que, así que Cristian Barken, si escuchas este podcast en algún momento te lo digo a ti, Amarillo. me sorprende que haya personas que todavía, bueno, en realidad no me sorprende, sé que hay personas que quieren que los demás no se instruyan, porque no se trata solamente de leerlo, se trata de conversar, se trata de generar inquietud, se trata de llamar a la curiosidad, y justamente de eso se trata la belleza de pensar, y de que se han generado muchas instancias. O sea, está la explicación con Pokémones, está la explicación para gente que no sé, que haya que explicarle con peras y manzanas, que así se llama el texto literalmente. Está el de los pilares de la Constitución, hay distintos resúmenes, hay distintas formas en las que hay una tabla periódica. Entonces se ha buscado nuevas maneras de que la gente pueda acercarse a eso, así que solamente hacer el llamado a que sigan informándose. A nosotros nos quedan todavía programas por hacer para informar de la manera más cercana posible, y también a quienes le podamos ayudar también estar dispuestos a eso. Exactamente. ¿Qué Yo... quedará con esto? Perdón, para la gente que está haciendo la contracampaña, que ellos sí hablan desinformados. ¿Qué clase de educación tendrán para entender tan mal lo que leen? Exacto. Y claro, Son malintencionados nomás. o sea, querer... Es que el problema es que el texto está y uno lee el texto y no es lo que están diciendo. A lo mejor ellos entienden, interpretan de otra forma, siendo bien pensados, pero están diciendo cosas que no aparecen, están diciendo cosas que no son, o están modificando cuestiones que están escritas bien y que se pueden comprobar. Entonces eso es más grave aún, porque queda la duda y desinforman. Y gente, traten de llegar a la fuente de lo que les están diciendo. Pueden escuchar, pero no se queden con cualquier cosa, sino que dense el trabajo de buscar un poquito más. Nino, te cedo la palabra, perdón. Bueno, agregar más de lo que ustedes están diciendo. Yo creo que toda esta campaña de desinformación y de inventar cosas, de decir mentiras, es porque hay cierto sector que quiere mantener sus privilegios, no quiere más inclusión, no quiere que los rotos tengamos los mismos derechos que el resto. Entonces, como saben que no van a ganar diciendo la verdad, dicen mentiras. Así que, como han dicho mis compañeros y mi compañera, infórmense, bajen los textos de las páginas oficiales, como por ejemplo de chileconvención.cl, y juzgue usted. Yo creo que el texto no es tan difícil de entender. Entonces, no, hay temas que son abordables, sí. Sí, y hay cosas que no tienen cabida en interpretaciones. Entonces, es lo que está ahí solamente. Así que eso, infórmense bien y luego vayan a votar convencidos, no por lo que alguien más les dijo. Eso. Ese es el llamado. Ustedes pueden decidir votar apruebo o votar rechazo, pero si eligen una de las opciones, que sea por convicciones reales y porque realmente están aprobando algo que ustedes quieren que suceda o rechazando algo que no quieren que suceda, pero dense el trabajo de averiguar. Si les interesa educación, vayan a ver lo que dice educación. Si les interesa la salud, vayan a ver lo que dice en salud, y así con todos los temas. Nadie es experto en todos los temas, no tengan miedo, traten de aprender, y si no dominan un sistema, por ejemplo como el de justicia, busquen información, lean por ahí en Instagram, está lleno de información, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a todos. Nos pueden seguir en Instagram en distopia84 .podcast, y nos vemos en una próxima ocasión con los chiquillos. Vamos a seguir tratando de abarcar la mayor cantidad de temas. Se nos viene encima el plebiscito, ya estamos cerca de un mes, así que muchas gracias por escuchar. Nos volvemos a agradecer que escuchen nuestros programas, porque ha sido gratamente sorprendente cómo esto ha ido agarrando vuelito, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao Felipe, chao Francisca, chao Ninosca. Chao, chao. A todos, todas y todes. Chao, Adiós. que estén muy bien.
me despido, mi nombre es Álvaro Villena y este es el fin de este episodio. Adiós.